¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Nación Sonámbula. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la violación a los derechos humanos en los lugares de detención, la muerte de internos y las continuas denuncias de malos tratos y torturas en las cárceles a manos del servicio penitenciario. Obliga al gobierno, que ha hecho de la defensa de los derechos humanos una política de Estado, a mejorar las condiciones de los detenidos en prisiones y comisarías. Calcula que la Argentina tiene cerca de 65.000 personas encerradas, contando el sistema federal y las provincias, con lo cual más del 40% de los detenidos están en el territorio provincial, en el servicio penitenciario bonaerense. Y detectamos 4 grandes núcleos de problema. Por un lado, la tortura como práctica sistemática de parte del servicio penitenciario, es decir, es un problema que tiene 2 patrones que permiten ver esta sistematicidad. Por un lado, la generalidad del uso de la tortura en todos los establecimientos penitenciarios. El año pasado se denunciaron casos de tortura en más del 85% de las cárceles. Que los fueron a buscar a su celda, los llamaron, los posaron. Él no entendía qué pasaba con él. Entonces, bueno, él se preguntaba, ¿qué pasa conmigo si yo no hice nada? ¿Qué me van a hacer? Vos callate que ya vas a ver lo que te vamos a hacer. Vieron todos los chicos, obviamente que mi hijo se defendió. Se defendía como podía, porque esposado, con 7 monos ahí que te rodeaban y te cacheteaban, te daban piña, palazos, y la mayoría de los chicos veían y le demostraban a los chicos que miren lo que hacemos nosotros con este chico. Desde una utilización de la picana eléctrica, el submarino seco, húmedo, digamos, todavía como una práctica que se reitera desde la dictadura hasta acá y que no ha cesado, hasta las golpizas, los pata-pata, que son golpes con palos en las plantas de los pies, o plaf-plaf, que son golpes con las palmas de las manos abiertas en los oídos que producen sordera. Hasta formas muy creativas de la tortura, como es, por ejemplo, la manguera que se utiliza para la prevención de incendios con agua, y bueno, el mojar a un detenido dentro de su celda, sus pertenencias, su colchón, la frazada, la ropa, mojarlo a él y mojarlo a la mañana, mojarlo al mediodía, mojarlo a la noche, tenerlo 4 o 5 días empapado con agua fría en pleno invierno, en una celda sin ventanas, sin calefacción, ¿no es cierto? Hablamos de distintas situaciones de tortura. Y por eso estudiamos mucho la multidimensionalidad de la tortura y el efecto, no solo físico, sino psicológico que provoca en la persona, ¿no? ¿Por qué con mi hijo? La pregunta, el por qué. Porque él siempre defendía a los chicos que ingresaban y no querían que les robaran nada, porque a todo padre le cuesta llevarle
lo que tienen, ropa, comida, alimentos, para que ellos tengan. Entonces él no permitía, porque ahí es como que le dicen, bueno, sacá la fulana, mengano, otra vino, tenemos visita, y tuvo visita, sáquenle todo lo que trajeron, la ropa, todas las cosas, déjenlo sin nada. ¿Cómo es cuando toca con las manos la pared? Ay. Cuando uno tiene un sistema penitenciario en donde la cárcel se construye para 200, pero desde el día 1 vos tenés 400 y a lo largo de varios años después tenés 600 o 700, todo esto empieza a degradarse a niveles increíbles. Entonces, los presos no comen, o comen una sola comida por día, no tienen la más mínima atención médica, o si la tienen es absolutamente deficitaria, y entonces tienen que empezar a negociar su calidad de vida con los carceleros y con, fenómeno que estamos viendo últimamente, con otro sector de detenidos que a veces tiene zonas grises u oscuras de contactos con los carceleros y que son a veces seres muy violentos, personas muy violentas que ejercen violencia, que es lo que nosotros llamamos violencia intracarcelaria. Un circuito que está viciado, ¿no? Que no es virtuoso, no todo lo contrario, y en el cual la responsabilidad política se entrega a la institución a efectos del control de la calma de la cárcel. En el mejor de los casos, lo que le puede pasar a una persona es que se enferme poco, que salga un poquitito más violenta de lo que entró, si tiene suerte que no lo violen, si tiene suerte que no lo lastimen. Fíjate lo que digo, ¿no? En el mejor de los casos, ¿sí? Y esto a la sociedad debería interesarles, ¿no? O sea, no solo deberíamos mejorar el sistema para mejorar la vida de quienes están allí, por una cuestión razonable, porque si las cárceles fueron hechas para readaptar, pues entonces tienen que cumplir con ese fin, sino que además hay un segundo damnificado, que es la sociedad en su conjunto. La seguridad ciudadana se daña notablemente cuando tenemos cárceles en estas condiciones, absolutamente degradadas por la corrupción y por la violencia. Cada sociedad tiene las cárceles que quiere tener, es decir, ¿no? Obviamente hay un porcentaje importante de la sociedad que piensa que está bien que las personas estén alojadas como se alojan, está bien que se las torture, está bien que se las mate, ¿no es cierto? Si no nos olvidemos que distintos gobiernos en la provincia de Buenos Aires han ganado las elecciones con un discurso de mano dura, de mayor prisionización, de meter bala a los delincuentes. ¿Es tan extraño que pase esto en las cárceles argentinas? Yo estuve, no es tan extraño porque te voy a contar una que yo pasé, es una de las tantas que yo pasé, porque también estuve en varias unidades. Yo nunca tuve el apoyo psicológico, porque hoy lamentablemente los pibes matan, salen, violan, roban. ¿Por qué? Porque el servicio no los rehabilita, el servicio los tortura. En Sierra Chica, el área de buzones, 2 de la mañana, vos estás cumpliendo un parte, escuchás como le propinan tal paliza, los meten abajo del agua fría, los dejan sin ropa, el grito, escuchar ese grito te enloquece muy mal, te enloquece y escuchás que patean la puerta sin zapatillas, sin media, con un colchón o sin un colchón pelado. Llevamos ya 6 informes anuales publicados por la Comisión por la Memoria, dando cuenta de miles de casos de tortura que se reiteran, ¿no es cierto?, que se reproducen año a año, ¿no? Como segundo problema estructural, la sobrepoblación y hacinamiento que tiene el sistema bonaerense, conforme a los estándares internacionales que hablan de 7 metros cuadrados por persona detenida para el alojamiento de una persona. En la provincia de Buenos Aires tenemos hoy 17.800 plazas aproximadamente para alojar 29.500 personas, es decir, hay un problema estructural muy importante. Nosotros registramos casos de hacinamiento extremo en celdas de 2 por 3 metros, de 6 metros cuadrados, que conforme a ese estándar internacional se podría alojar una persona, se alojan 3, 4 y hasta 5 personas. Esto es un tema que todo el mundo lo sabe. Aquellos que recorremos cárceles y aquellos que tampoco, que no tienen conocimiento de lo que pasa en las cárceles, conocen este rum de que las cárceles no sirven absolutamente para nada, que lo que hacen es degradar más a la persona. Ahora, lo bueno es preguntarse los por qué, ¿sí? ¿Cuáles son los por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las causas por las cuales alguien que ingresa
sano, desde la salud, ¿no? Entra sano y sale con tuberculosis, con HIV, en el mejor de los casos. Alguien que, como decía antes, entra por un delito contra la propiedad y sale siendo un posible homicida. Alguien que entra con ciertos rasgos de violencia y cuando sale es 3 veces más violento. Efectivamente hay como una situación de violencia naturalizada, la vida regida por la arbitrariedad y la llave, el grifo que abre o cierra el servicio penitenciario con beneficios, premios, castigos. Esto genera una situación de mucha arbitrariedad y mucha violencia. La protección de los derechos humanos en las cárceles de Argentina parece ser un problema serio y de no inmediata solución. A pedido del vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto, el Senado bonaerense busca avanzar en un proyecto de ley contra la tortura en los centros de detención. Hay hasta culturas enquistadas de muchos años. Yo lo escuché en varias oportunidades al vicegobernador decir algo que, bueno, parece muy simple, muy sencillo, lo es, pero que si pensáramos más en eso, muchos podríamos comprender por qué ese interés, esa mirada fuerte que él pone en el tema. Las personas que están en las cárceles, que están detenidas con proceso, con condena, pero hay una sola de las libertades que se les tiene que privar, que el sistema los priva, y que es la libertad, digamos, ¿no? Ese derecho que se los priva es el de la libertad. Todos los demás derechos los tienen que seguir gozando y los debemos nosotros garantizarles que los puedan ejercer. La privación de libertad, la cárcel, el encierro, implica mucho más que la privación de libertad ambulatoria. También sería ingenuo pretender o decir que sería posible que la cárcel funcione únicamente como un espacio que priva de libertad ambulatoria y el resto de los derechos los tiene garantizados absolutamente. Uno está peleando constantemente contra la propia naturaleza de la cárcel, que es la privación de derechos en general, digamos. Mantiene todos los derechos, lo que no tiene es el derecho de circulación porque está detenido en un lugar. Ese sería el derecho que pierde, porque incluso tiene el derecho a votar. Entonces, todos los demás derechos siguen persistiendo. Ahora, ¿por qué una parte de la sociedad y una parte del aparato estatal no le reconoce eso? Me refiero a la provincia de Buenos Aires, aunque pintando la aldea provincial podríamos decir que es así en el país. Hay dos grandes marcas que sostienen este enfoque, que es la dictadura militar y el neoliberalismo. Estos construyeron un otro que tenía menos derechos o que se le expropiaban todos los derechos. Incluso el límite era expropiar el derecho a la vida. La dictadura actuó así sobre los opositores a la dictadura. La realidad es que no solo los condenados, sino que la gente que también sufre un proceso y que tiene un dictado de prisión preventiva, pierde muchísimos derechos. No solo pierde derechos, sino que también sufren abusos y sufren muchísimas violaciones de derechos que son esenciales: asistencia médica, contacto familiar, incluso acceso a la educación, a un trabajo digno. El último informe que se hizo a la legislatura hablaba de un 75% de detenidos que estudiaban y trabajan. Es mentira. Es mentira, yo los invito a que vayamos a las cárceles y va a ver que de 500 detenidos de una cárcel de San Martín, trabajan 10 y estudian 40. ¿Sí? Pero independientemente de esto que te digo, no hay derecho a la educación, no se vulnera el derecho a la salud, a la alimentación, pero en algunos casos, por este pacto de gobernabilidad, se le dan beneficios indebidos. Entonces te permito que ingresen drogas, te permito que ingresen celulares, después te lo secuestro y te lo vendo a otro precio, te permito que te ingresen buenas zapatillas, te mando otro detenido que te las robe y después te las vendo nuevamente, te permito algunos beneficios indebidos vinculados a lo sexual. Entonces, no te doy lo que corresponde, lo que por ley corresponde, pero sí te doy cuestiones indebidas, lo que no te corresponde. Lo que vos encontrás en las cárceles son, en general, encontrás jóvenes de barrios empobrecidos ellos, víctimas a su vez, aunque fueron victimarios una parte, seguramente son víctimas de lo que significó el neoliberalismo en la Argentina, o sea, una generación expulsada con violencia y que después devuelve hacia la sociedad esa parte de la situación. Enseguida volvemos con más Nación Sonámbula.